Y el error se cometió en el momento menos oportuno, en el momento en que no podía darse tal lujo. ¿Por qué? Bueno, primero por la crisis de liderazgo que desde hace años ya sobrevuela por la cabeza de la Unión Europea, por los cuestionamientos que recibe como proyecto viable. Segundo, porque perdió una excelente oportunidad de colar un golazo en medio de ese mar de descrédito. Y tercero, por lo que sobreviene. Permítanme explicarme mejor. Si fuera tan simple como se acabó la pandemia y todo regresa a la normalidad, abren los comercios y los restaurantes, las personas vuelven a sus empleos con una sonrisa tras meses de confinamiento y la economía volviera a rodar tras un descanso, bueno, no habría de qué preocuparse. Pero ese no es el futuro a corto plazo. Según estimaciones oficiales del mismo bloque, la caída del PIB conjunto podría ser del 7,4%. ¿Recuerdan la crisis de la deuda de 2008 que casi estrangula a Grecia, España, Italia y Portugal? Bueno, pues ahora los pronósticos son peores, es decir, volverán los ajustes y la austeridad. Entonces, imagínense ustedes qué podrá pasar por la cabeza de millones de europeos cuando vean, por un lado, que la Unión Europea no hizo lo suficiente frente a la COVID-19 y por otro, que regresa la angustia de los negocios cerrados, los millones de empleos perdidos y los recortes sociales. Porque, ojo, la solución a la crisis será la misma, apretar los zapatos de los más vulnerables. ¿Qué impacto tendrá esto en términos electorales? Podemos preguntarnos. Bueno, recordemos que hay una extrema derecha que ha capitalizado el rechazo al proyecto europeo, una extrema derecha que ha logrado representatividad política y que ha rozado la conquista del poder. Si en aquella enorme crisis hace más de 10 años resurgió como fenómeno, se reinventó y logró posesionarse, quien duda ahora con más experiencia que pueda dar un zarpazo mayor y conquistar gobiernos. Hay un agravante. Sé que es un asunto polémico, discutible, pero la extrema derecha, y no solo hablo de Europa, ha demostrado ser más efectiva en términos de campañas electorales que las opciones de izquierda muchas veces. Y han logrado serlo porque es más cínica, porque es diestra a la hora de mentir, porque le falta pudor, porque se basa en odios y miedos que desprende el propio sistema. Y esto es aplicable en Europa a organizaciones como Vox en España, a otras organizaciones europeas, pero también a Bolsonaro en Brasil o a Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué hacer? O mejor dicho, ¿qué pretende el bloque hacer? Bueno, hay conciencia del peligro y hay algunas iniciativas. Por ejemplo, la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dos mandamás en la Unión Europea, hablan de crear un fondo de 500.000 millones de euros. Dinero que no es regalado, es dinero que se convertirá en deuda y que hay que pagar. Y es además un monto muy inferior a lo que piden las naciones más afectadas hasta el momento. Que se necesita mucho dinero para echar a andar, eso nadie lo duda. Pero lo que sí no suena muy bien es que solo se hable de dinero. ¿No sería un buen momento, me pregunto, para que la Unión Europea haga una revisión profunda de sus bases y rectifique sus evidentes problemas estructurales? Esa podría ser, quizás, la mejor arma de cara al futuro. Así me despido y nos vemos el próximo domingo.